Bien, continuando entonces con la clase de trigonometría y geometría. Entonces, hoy vamos a trabajar con la sesión 3, parte 1, y se refiere a lo que son identidades trigonométricas, ¿no? En una clase anterior, nosotros habíamos visto lo que son las razones trigonométricas. Y las razones trigonométricas se referían a equivalencias en cuanto a expresiones trigonométricas, ¿verdad? Y las básicas o las recíprocas, también llevan ese nombre, eran el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, hoy vamos a ver otro tipo de identidades trigonométricas, las mismas que se clasifican en diferentes grupos, por su forma, por los números que llevan y dependiendo también de los tipos de ángulos a los que se refiere, ¿ya? Bien, entonces, si nosotros recordamos una de las fórmulas que es más utilizada en trigonometría, se llama el teorema de Pitágoras, ¿no ve? Que es bien conocido y ya deberían, y esto de memoria, el de Pitágoras. ¿Qué dice el de Pitágoras? El de Pitágoras nos dice que la hipotenusa es la raíz cuadrada del cateto opuesto con el cateto adyacente, ¿no? Ese es el teorema de Pitágoras. Que bueno, lo podemos representar de esta manera. Aquí dicen el triángulo de la figura, si ustedes se fijan acá, tendríamos respecto al ángulo alfa, este es el alfa, y tenemos este triángulo. Al frente de alfa está el cateto opuesto y al lado de alfa está el cateto adyacente y el más largo es la hipotenusa, ¿no ve? Entonces, de este triángulo nace pues el teorema de Pitágoras que dice x al cuadrado, es decir, un lado, uno de sus lados al cuadrado, el otro lado al cuadrado, sumados esos dos cuadrados, va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Y para saber exactamente el tamaño de la hipotenusa, entonces este cuadrado pasa a este lado como raíz. Y ya tenemos la hipotenusa, ¿no? Entonces va a ser la raíz de esto, que se puede escribir de esta forma o con raíz, como mejor prefiera. Entonces, fruto de este teorema Pitágoras, resulta que tenemos tres equivalencias. Fíjense, tres identidades trigonométricas. ¿Cómo? A todo esto, si nosotros lo dividimos por r al cuadrado, lo dividimos entre r al cuadrado, vamos a tener x al cuadrado sobre r al cuadrado, ¿no ves? Aquí, y al cuadrado sobre r al cuadrado. Y así sucesivamente. Saben ustedes que cuando se divide, se multiplica, se suma o se resta o se aumenta una operación, se tiene que realizar tanto a la derecha como a la izquierda para que la ecuación no cambie, ¿verdad? Entonces, si bien hemos hecho la división entre r al cuadrado a todo este término, entonces lo distribuimos para este y para este, ¿no? Por definición, entonces, del seno y el coseno, vamos a tener que esto llegaría a ser el coseno de alfa. ¿Por qué sería el coseno de alfa? ¿De dónde sale el coseno de alfa? ¿Saben ustedes que el coseno de alfa es igual a qué cosa? Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? A ver, recuerden. ¿Verdad? El Sí. seno era Sí, cateto opuesto sobre hipotenusa. el seno y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Gracias. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que este es el coseno. ¿Por qué? Porque si se fijan, x sobre r. X sería cateto adyacente, ¿no ven? Sobre R. Adyacente sobre hipotenusa es coseno. Aquí está el coseno. Este. Opuesto. Opuesto. Este es el opuesto. Opuesto a este ángulo, ¿no ven? Opuesto entre hipotenusa sería el seno. ¿Sí? Y hipotenusa entre hipotenusa me va a dar pues 1. Entonces ahí tenemos
Coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1 cuadrado. Entonces, deducimos de esta fórmula y llegamos a esta conclusión. Y esta llegaría a ser una de las identidades trigonométricas tal vez más usadas, ¿no? Que está aquí. Fíjense. Y esto se cumple para cualquier alfa. ¿Ya? Que alfa puede ser cualquier ángulo. Obviamente, el ángulo entre 0 hasta 360 grados. ¿No? Bien, vamos con el siguiente. Ustedes dividen esta entre x cuadrado a todos y cada uno de los términos. Fíjense, lo mismo que hemos hecho aquí, pero esta vez con x. Entonces vamos a tener x entre x, va a ser 1. Ahora, verificaremos y x. Cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿qué será? Cateto opuesto entre cateto adyacente, eso dice, ¿no? Y entre x. Eso es tangente de alfa, perfecto. Y finalmente tenemos hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto opuesto, aquí está. Perdón, entre cateto adyacente. Hipotenusa entre cateto adyacente. Revisen, seguramente debe ser secante, ¿no? Secante de alfa al cuadrado. Entonces, vamos a tener y concluir que 1 más la tangente cuadrado de alfa es igual a la secante cuadrado de alfa. Y dividiendo entre y cuadrado, procediendo de la siguiente manera, al igual que se ha hecho tanto como este primer término como este segundo, vamos a proceder a la división y esta vez este es el término que resulta ser 1, porque y entre y nos va a dar 1. Y este vamos a tener x y, estamos hablando de cateto adyacente entre cateto opuesto. Otra vez, cateto adyacente entre cateto opuesto. Y eso nos da cotangente de alfa, ¿no? Cotangente de alfa. Fíjense su tablita. Finalmente, hipotenusa entre cateto opuesto. Esta, hipotenusa entre cateto opuesto. Nos va a dar cosecante cuadrado. Y deducimos 3 identidades trigonométricas, ¿no? Entonces ahora sabemos de dónde ha nacido y de dónde van estas identidades trigonométricas. Ok, no se olviden que si hablamos del plano cartesiano, el eje X y el eje Y, existen también ciertos cuadrantes. Si el triángulo contiene un ángulo que se encuentra entre el 0 hasta el 90, estamos hablando del cuadrante 1. Si está entre 90 y 180, estamos hablando del cuadrante 2. En este caso el 3 y en este el 4. ¿Por qué debemos saber los cuadrantes? ¿Para qué nos servirá saber en qué cuadrante está? Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, si hablamos del cuadrante 1, tiene cierta característica. A ver, en este cuadrante 1, se supone que este es el eje X, ¿no ve? Y este es el eje Y. A ver, mi lápiz. Vamos a rayar. Está mi lápiz. Ok. Este es el eje X. Ya, este. Y este es el eje Y. Pero además, en el eje X, ustedes tienen desde aquí hacia este lado es positivo, ¿no ven? Desde aquí hacia este lado. Y desde aquí hacia allá es negativo. De la misma forma en esto, de aquí para arriba es positivo. Desde aquí para arriba. Y desde aquí para abajo es negativo. Ya, eso ya sabemos. Ahora, ¿para qué nos sirve esto de los cuadrantes? Decíamos, ¿no? Si voy a hablar del cuadrante 1, por ejemplo, y yo quiero saber el seno, ¿será positivo o será negativo? Si hago un análisis gráfico. ¿Cuál Positivo. es el seno? Positivo. Gracias, positivo. ¿Por qué positivo? Porque fíjense, este es el seno, ¿no ven? Entonces, este seno se encuentra paralelo al eje Y. Y el eje Y desde aquí hacia allá
es pues positivo, ¿no? Entonces estamos hablando de que es positivo. Si hablamos del coseno, ¿qué será? En el cuadrante. Positivo también, ¿no? Positivo. Pero no va a ser lo mismo si hablamos del cuadrante 2. En el cuadrante 2, por ejemplo, así sería, ¿no? Nuestro triángulo, ¿no? Aquí está. ¿Ya? Una vez que tengamos ese triángulo, el coseno va a ser, el coseno y el seno va a ser, a ver, entonces en este, por ejemplo, si tenemos nosotros este que va a ser el ángulo, ya, este va a ser el ángulo, este es el opuesto, este es el adyacente. El adyacente es el coseno, ¿no ve? Entonces, en el cuadrante 2, el coseno ya no va a ser positivo, el coseno ya va a ser negativo. Negativo. Entonces, dependiendo del tipo de cuadrante en el que se encuentre, si podemos hacer otro triángulo más aquí, digamos, así. Igual, vamos a analizar este, igual, va a ser coseno positivo y seno negativo, ¿no ve? Dependiendo del seno y coseno, también podemos deducir el signo de la tangente, ¿o no? Si por ejemplo acá, seno positivo, coseno positivo, la tangente, ¿qué va a ser? Positivo. También positivo, ¿no? Ya, entonces está claro para qué sirve el saber en qué cuadrante se encuentra un determinado triángulo. Bien. Esto y pasaremos a la siguiente. Bien. Ok. Entonces, ya hemos deducido que estas identidades vienen del teorema de Pitágoras. Entonces, si bien nosotros estamos hablando de identidades trigonométricas, ¿qué será una identidad trigonométrica? Entonces, podemos definir como identidad trigonométrica, es una ecuación. Si se fijan acá, nosotros tenemos, ¿qué es una ecuación? ¿Cómo se caracteriza una ecuación? Una ecuación tiene pues un término a la derecha, un término a la izquierda y se tiene una igualdad en algún lugar, ¿no? Entonces podemos decir que esta es una ecuación. Entonces dice, las identidades trigonométricas son ecuaciones. Tienen esta forma. Bien, pero que involucran funciones trigonométricas. ¿Eso qué significa? Que pues estamos hablando de senos, cosenos, tangentes, secante, cosecante, cualquiera de esas funciones trigonométricas. Y además dice que son verdaderas para cada valor de las variables involucradas. ¿Qué quiere decir que sean verdaderas? Que si nosotros reemplazamos a X por un valor, ¿no? Igual al de este, no sé, 60. Seno cuadrado de 60 más coseno cuadrado de 60 grados, dice que se cumple que es igual a 1. Entonces, esta igualdad se cumple o es verdadera, esa es su característica, ¿no? Entonces, algunas de las más comunes podemos mencionar estas, ¿no? Seno cuadrado más coseno, 1 más tangente cuadrado y 1 más cotangente. ¿Qué nos van a servir ¿para qué necesitamos saber las identidades trigonométricas? ¿Cuál será el motivo? Y ahí he aprendido, esto es igual a 1, esto es igual a secante, pero ¿para qué? Necesitamos aprender esto porque cuando nosotros resolvamos funciones, límites, integrales, que incluyan funciones trigonométricas, con el objetivo de reducir, simplificar las funciones, aplicamos pues identidades trigonométricas, ¿no? Que nos sean útiles para ese objetivo. Ese es el motivo, ¿no? Es una herramienta más que nos va a servir para poder resolver ejercicios en cuanto a cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales. Bien, hablando entonces de las identidades trigonométricas. Hemos dicho que estas identidades trigonométricas se clasifican en diferentes grupos. Entonces, es importante saber la clasificación. ¿Por qué? Porque si bien yo intento simplificar
una suma de términos dividida entre una multiplicación, no se va a poder, ¿no ve? Entonces, tratar de que todos sean multiplicaciones, o todos sean cosenos, o todos sean senos. Entonces, ese es el objetivo, tratar de encontrar términos que me ayuden a simplificar. Si los clasificamos, entonces puedo yo utilizar mejor. Las identidades recíprocas son aquellas que ustedes ya conocen, ¿no ve? Ya conocen estas identidades. Seno es igual a 1 sobre cosecante, coseno es igual a 1 sobre secante, tangente es 1 sobre cotangente, cosecante 1 sobre seno, secante 1 sobre coseno y cotangente 1 sobre tangente. Entonces estas son básicas y conocidas. Paralelamente a eso tenemos también las identidades cocientes. Fíjense, ¿a qué se referirá cociente? Se supone que tenemos aquí un cociente, ¿no? Entonces, la tangente había sido igual a seno sobre el coseno. Seno de un determinado ángulo sobre el coseno de un determinado ángulo. Y la cotangente también está en ese grupo de cocientes, porque existe, está igualado a una división, a un cociente. Bien. Tenemos identidades cofunción, así se llama. Tenemos las identidades pares impares. Y la fórmula de la suma y diferencia Bhaskara y Acharya. Bien, entre las identidades cofunción, ¿por qué se llaman cofunción? Porque estas incluyen en su ángulo pi medios menos el ángulo, ¿no? Había sido igual al coseno de este ángulo. Si X fuera 30, por ejemplo, seno de pi medios menos 30 grados. Eso había sido, si ustedes ponen esto en la calculadora, les va a salir pues un número, ¿cómo se llama? Con decimales, ¿no? Se les dará, no sé, 0 punto tantos, digamos. Pero yo no necesito realizar esto en la calculadora. ¿Por qué? Porque si bien voy a trabajar con este término, hemos dicho que es para que pueda yo simplificar, ¿no? Y las simplificaciones no funcionan con decimales. Generalmente se trabaja con números enteros, ¿no? Enteros. ¿A qué me refiero? A raíz de 3, raíz de 2, no sé, números exactos, ¿no? Bien, entonces, las identidades cofunción también tienen relación con las identidades recíprocas. Fíjense, tengo para seno, para coseno, para tangente, para cosecante, para secante y para secante y para cotangente. Entonces tengo las 6 identidades recíprocas en relación a lo que es cofunción. Bien, las identidades pares impares se refiere a los signos. Si bien estos necesito encontrar el seno de menos 30 grados, por ejemplo, ¿en qué caso será pues negativo un ángulo? ¿Recuerdan en qué caso era negativo un ángulo? Porque había ángulos. ¿Al sentido horario? ¿Cómo? ¿El sentido horario? Exactamente, ¿no? El sentido horario nos indica que el ángulo es negativo. El sentido contrario al horario, contrario a las agujas del reloj, nos indica un ángulo positivo, ¿no? Entonces, puede haber seno de menos 30, por ejemplo, y había sido igual a menos seno. Esto está fácil, este signo lo saco aquí afuera y ya está. No. En el caso del seno, sí, este signo se puede entender como que sale aquí afuera y por eso se pone aquí. Pero en el coseno, fíjense, no es así. En el coseno, el signo, fíjense, no. El coseno, ya sea de un ángulo positivo o negativo, va a ser un coseno positivo, ¿no? De la misma forma, en el caso de la secante, no funciona. Fíjense, este signo negativo debería salir aquí, escribirse aquí, ¿no? No es que haya error, sino que la secante de un ángulo negativo es su secante positivo. Había sido igual, ¿no? Y bien, entonces hay que tener cuidado con las identidades pares impares, ¿no? Que son también 6 en relación a las identidades recíprocas, las que hemos visto hace un momento. Bien,
pasando a lo que es las fórmulas de la suma diferencia de Bhaskara y Acharya, ¿a qué se refiere? Se refiere a que tenemos diferentes funciones trigonométricas como ser seno, coseno, tangente, cotangente, etcétera, de la suma o resta de dos determinados ángulos. Puede ser que, por ejemplo, yo tenga el seno de 15, ¿ya? Seno de 15. Pero si pongo en la calculadora seno de 15 grados, me va a dar, no sé, 0 punto algo, 1 punto algo, no tengo idea. Y la forma correcta de escribir sería, escribiendo esos 15 grados de la forma en que se sumen dos ángulos o se resten dos ángulos. Si se suman, podría sumar 5 más 10, 15, digamos, ¿no? Pero 5 más 10 no se encuentra en la tabla, la que nosotros usamos con grados que son bastante comunes, como ser el 30, 60, 45, ¿no? Que son grados que más se utilizan. Entonces, podría escribir como 60 menos 45, por ejemplo, y darle esta forma, ¿no? 60 menos 45 sería 15. Ah, entonces ya puedo trabajar como seno de 60, coseno de 45, coseno de 45 menos seno, ¿no? Y me puede servir tal vez de esa forma para que yo pueda realizar algún tipo de simplificación. Bien, en el caso del coseno de la misma forma, tiene su forma y la tangente pues tiene esta forma, ¿no? Bien, también tenemos las fórmulas del ángulo doble. ¿De dónde nacen estas fórmulas del ángulo doble? El ángulo doble, vamos a ver ahora de forma gráfica cómo funciona. Dice, el seno del doble de un ángulo es igual al doble del seno del ángulo por el coseno de ese ángulo. Y tenemos el coseno del doble de un ángulo y la tangente del doble de un ángulo, ¿no? Cualquiera de estas se puede leer como el doble de un determinado ángulo. En el caso del coseno, había sido que es igual al coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo. Fíjense, este 2 ya desaparece aquí, pero aparece un seno, ¿no? Bien, entonces podemos ir desglosando e indicar que el coseno doble de este ángulo es igual a 1 menos seno cuadrado de el mismo ángulo, ¿no? Ahí está igualdad. Finalmente, lo que es la tangente del doble de un ángulo, vamos a decir que es igual al doble de la tangente del ángulo sobre 1 menos la tangente cuadrado del mismo ángulo. Entonces, estas fórmulas las vamos a utilizar más adelante. Bueno, esta es la explicación del seno del ángulo doble y el coseno del ángulo doble. ¿De dónde nace? Siempre es bueno entender desde el punto de vista gráfico. Fíjense, eje Y, eje X, eje Y. ¿Sabemos que este es el radio de la circunferencia? Sí. Acá tenemos un primer triángulo que está formado con el fondo verde. Este triángulo es rectángulo y aquí están los 90 grados. Pero si tuviéramos otro triángulo, fíjense aquí, este naranja, con el mismo ángulo del verde, digamos 30, 30, ya vamos a suponer que alfa es 30. Entonces, dice que nosotros podemos trabajar con 2 veces alfa, porque como se repite acá, como resultado tendríamos un tercer triángulo que sería este, ¿no? Y ese, entonces, ya tendría un ángulo del doble, o sea, del primero conjunto verde y más el conjunto naranja, entonces ya sería 2 alfa, ¿verdad? En el caso del coseno, de la misma forma, el coseno, en el caso del seno, tendríamos que este era el seno, ¿no? Este del frente, con este. Y tendríamos este. En el caso del coseno va a ser, el coseno del verde sería este, ¿sí? El coseno del naranja sería este otro. Pero el coseno de los dos sería el lila, ¿no? ¿Sí? Bien.
Entonces, desde haciendo el análisis gráfico, tenemos el seno y el coseno. Bien, también tenemos identidades trigonométricas de la siguiente manera. Fórmulas del ángulo medio o de reducción de potencias, por ejemplo, ¿no? Reducción de potencias. ¿A qué se refiere eso? Ángulo medio, ¿por qué? Porque si se fijan acá, tenemos este término y está dividido entre 2. Entonces, podríamos decir que es el ángulo medio, ¿no? Acá también y acá también. Entonces, por eso se llama fórmulas del ángulo medio o de reducción de potencias. ¿Por qué reducción de potencias? Porque si bien se nos presenta una función trigonométrica con potencia y nosotros necesitamos simplificar y trabajar con esta, pero no nos está estorbando esta potencia. Entonces, podemos hacer la transformación de potencia a cociente, fíjense, ¿no? Porque dice que esta identidad trigonométrica es verdadera. Entonces, esto vale lo que está a la derecha, ¿no? Obviamente hay varios cálculos que se han hecho para llegar a este, ¿no? Lo mismo, coseno cuadrado de u va a ser igual a 1 más coseno del doble de u sobre 2. Y finalmente con la tangente, que es seno sobre coseno, ¿no ve? Seno, que sería seno sobre coseno. Entonces tendríamos todo esto sobre todo esto. Pero como tienen denominadores iguales, estos denominadores se simplifican. Entonces, como se simplifica, solamente nos va a quedar los numeradores. 1 menos coseno doble de u sobre 1 más coseno doble de u. Bien, continuando con las fórmulas suma al producto. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos la suma de dos funciones trigonométricas, como ser seno, seno, aquí fíjense, seno, seno, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es, podemos escribir esta suma como producto. ¿Cómo? De esa manera. El doble del seno del primer ángulo más el segundo dividido entre 2 por coseno de del u menos b entre 2 es la identidad trigonométrica que corresponde al seno de u más seno de b. Y cada uno de ellos de la misma forma, ¿no? Va cambiando. Aquí con signo negativo, aquí positivo, negativo. Y todos ellos tienen signo positivo. Ojo, ¿no? En las fórmulas suma al producto funciona así. Bien, y al revés también. Las fórmulas producto a la suma. Si esto era suma al producto. O sea, suma lo estamos convirtiendo en multiplicación. Este es al revés. Producto a la suma. Tenía una multiplicación, en este caso seno por seno, aquí era suma, ¿no ve? Aquí es multiplicación, seno por seno, y equivale a decir un medio de coseno de u menos b menos coseno de u menos b. Entonces esto ya está definido, pero se refiere al producto a la suma, ¿no? O a la resta. Tenemos también este tipo de funciones trigonométricas o identidades trigonométricas que se refieren al ángulo medio. El ángulo medio, si yo tengo acá 90 grados, yo necesito hacer ciertos cálculos, pero no me favorece el 90, porque con el 90 yo estoy haciendo unos cálculos y me sale con decimales, no. Entonces acudo a lo que es el ángulo medio. ¿Qué significa eso? Tal vez es más cómodo escribir como 45 entre 2. ¿No ve? 45 entre 2, o 90 entre 2, perdón. 90 entre 2 me va a dar 45, o 60 entre 2 me va a dar 30. Entonces, tal vez me conviene escribir así. Y esta identidad trigonométrica nos dice que es más menos raíz de. ¿No? En el caso del seno también tiene su identidad. Y en la tangente su identidad trigonométrica.
Bien, entonces todas estas son las herramientas que nos van a ayudar a que podamos resolver ciertos ejercicios en cuanto a identidades trigonométricas. Recordando también estas razones trigonométricas que hemos visto en la anterior clase y que ¿por qué las estamos recordando ahora? Porque vamos a utilizar estos cálculos. Por ejemplo, seno de 30, que es igual a 1/2. Coseno de 30 es igual a raíz de 3 sobre 2. Tangente de 30 es igual a raíz de 3 sobre 3. Y cualquiera de estos términos, ¿por qué? Una vez más, porque necesitamos obtener resultados exactos. Si yo voy a obtener esto en la calculadora, raíz de 2 entre 2 me va a dar decimales, y si yo voy a cortar esos decimales, si son 10, digamos, lo voy a redondear al siguiente, al siguiente, al siguiente, pues el resultado que voy a tener no va a ser exacto, ¿verdad? Pero si lo escribo de esta manera, ya tengo un resultado exacto. Bien, no olvidarnos que la tangente de 90 es error o indefinido, ¿no? La tangente de 270 de la misma forma. Hemos indicado que puede resultar, hay esos resultados. ¿A qué se refería que me salga indefinida o en su calculadora le sale error? ¿Qué significará eso? ¿Quién recuerda? Un número muy alto o un número muy pequeño. Perfecto. ¿Es un número muy grande o un número muy pequeño? Y cuando sale indefinida hay esas dos opciones, ¿no ves? ¿Será grande o será pequeño? Entonces, para ello existen mecanismos de poder encontrar si es pequeño o es grande. Por ejemplo, los límites, ¿no? Un límite me indica, tiende a 0, entonces es chiquito. Tiende a infinito, entonces muy grande, ¿no? Entonces, bueno, eso lo verán ustedes cuando lleven cálculo, ya cuando estén en carrera. Bien, ¿qué más? Vamos a utilizar también esta tablita que nos va a ayudar a entender los resultados del seno, coseno, tangente, dependiendo de los cuadrantes. Ya hemos analizado, ¿no? De dónde sale, pero acá tenemos un resumen. Si está en el cuadrante 1, el seno es positivo, el coseno es positivo, la tangente es positiva. Si está en el segundo cuadrante, el seno es positivo, coseno negativo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en cada cuadrante existen sus símbolos, ¿no? Los símbolos, digo, si es positivo o negativo, para cada función trigonométrica. Y paralelamente a eso, esta tablita también es resumen. Si nosotros, por ejemplo, fíjense, acá tengo 90 grados menos tita. Entonces es menos que 90 grados. Si esto es 90, seguramente debe estar por aquí. Y para ello dice que el seno, para ello había sido el coseno es positivo, fíjense. Si 90 menos tita, su coseno es positivo. 90 menos tita seguramente está en este cuadrante, el coseno había sido positivo, ¿no? Entonces coincide, digamos. Es una forma, es otra forma de poder escribir la tabla. Acá estamos hablando de 90 y 270 grados. Vamos a ver la ficha número 3. En la ficha número 3 se les va a dejar algunos ejercicios con los que ustedes vayan a resolver, ¿cómo se llama? Las identidades trigonométricas. Y para ello les voy a facilitar también esta tablita, pero ya no solo de 90 y 270, sino de 180 grados y 360, si ameritara, ¿ya? Entonces, aquí estamos con las diferentes herramientas. Bien, vamos con ejemplos, ya, ahora sí, porque ya deben estar cansados de escuchar teoría y ahora dónde está la práctica, ¿no? Bien, preparen su lápiz y papel, entonces vamos trabajando, ¿no? Para que no se queden con las dudas, ¿ya? Dice, se tiene tangente de alfa igual a 2. Ya. Se sabe que alfa está entre 270 y 180. Si está entre 270 y 180, entonces su secante, ¿cuánto será? Dependiendo del seno y coseno y tangente, ¿no? Se puede deducir cuánto es secante. Entonces, esto nos está indicando el signo que nosotros le vamos a dar a la identidad trigonométrica que corresponda.
Bien, nos dan estos datos y lo que se desea, dice, es calcular las demás razones trigonométricas. Entonces, ¿cuáles son esas? Las 6, seno, coseno, tangente, etcétera, ¿no? Y vamos a empezar con esta. ¿De dónde? Esta es, ¿quién se acuerda? ¿Qué identidad es esta? Uy, ¿Ah? no me acuerdo. Pitagórica. Cuadrado de alfa igual a 1 más tangente. Tal vez no tiene esta forma, ¿no? Pero podemos buscar, a ver, buscaremos. ¿Por Pitágoras? Pitágoras, ¿sí? Y justo tenía que decir eso. ¿No? Secante cuadrado de alfa igual a 1 más tangente cuadrado de alfa. A ver, revisaremos dónde está eso. Secante y tangente, ¿no? Ya, a ver, ¿dónde está? Ahorita vamos a ver. Secante y tangente. Eso. Voy a quitarle esto de... aquí está, ¿no? Secante cuadrado, 1 más tangente cuadrado, secante cuadrado, ¿no? Aquí está. 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa, ¿no? Son derivados de Pitágoras, ¿no? Pitágoras. Bien, como ya tenemos, podemos ir buscando, ¿no? ¿Cuál me conviene? ¿Me conviene esta? ¿Me conviene esta? ¿O me conviene esta otra? Entonces, trabajaremos con esta. ¿Por qué? Porque nos están dando, pues, tangente. Si me dan tangente, el valor de esto, más 1, voy a poder calcular secante, ¿no? Esa es la intención. Entonces, vamos al ejercicio. Ya. No le he puesto efectitos que me hacen tardar más, pero bueno. Bien, entonces, partiendo de esta, vamos a ir reemplazando. Entonces, en vez de tangente cuadrado, le voy a poner tangente de alfa, voy a decir 2. Entonces, 2 al cuadrado es 4. 1 más 4, 5. Secante cuadrado de alfa más menos raíz de 5. Perfecto. Ahora, ¿esta secante será negativo? ¿Será positivo? ¿Cuál será? Entonces, haciendo el análisis de los cuadrantes, podemos decir que el cuadrante donde está definida a alfa se cumple. Y secante de alfa menor a 0. Por lo tanto, tenemos que secante de A es igual a menos raíz de 5. Si ustedes se fijan en los cuadrantes entre 180 y 270, es decir, hacia abajo, ustedes se van a fijar que tendrán seno, coseno, tangente con signos, ¿no ve? Pero la secante tiene pues relación. La secante va a ser, tiene la secante es igual 1 sobre coseno, ¿no ve? Entonces, si el coseno es negativo, 1 sobre coseno negativo me va a dar pues negativo, ¿no? Entonces, de ahí que parte que la secante es, secante de alfa es menor a 0, por lo tanto, va a llevar el signo negativo, ¿ya? Ok, una vez que tenemos definido que secante es menos raíz de 5, podemos acudir a lo que es alguna identidad trigonométrica que contenga secante, y esa es coseno. Entonces, coseno de alfa va a ser igual a 1 sobre secante de alfa. Ya tenemos el resultado de secante. Es menos raíz de 5, ¿no? Menos raíz de 5, entonces 1 sobre raíz de 5, con signo negativo al principio. Y podemos racionalizar esto, ¿sí? Multiplicar tanto al numerador como el denominador por raíz de 5, ¿no? Se puede hacer. Ustedes saben que no se cambia el valor si es que se multiplica con un término en la parte de arriba y con otro el mismo término en la parte de abajo, ¿no ve? Entonces, raíz de 5 tendría yo aquí y aquí raíz de 5. Entonces, voy a tener esta raíz con esta raíz, se va a ir, ¿no? Un 5 con este 5 y me va a quedar raíz de 5 sobre 2, ¿no? Y esa sería la
cosecante de alfa. Bien, para calcular la cotangente es simplemente su relación, 1 sobre tangente. Y sabemos que la tangente en este ejemplo había sido igual a 2. Entonces, aquí tendríamos igual a 2, ¿no? Y ya habríamos encontrado lo que estábamos buscando. Hemos empezado por secante, cosecante, perdón, coseno, esta cosecante, cotangente y tangente. Ahora van el practicando. Entonces, esto tienen que hacer ustedes. Ya está resuelto, ¿no? Pero lo tienen que escribir como habíamos quedado, ¿no? Entonces, sabiendo que seno de alfa es igual a 3 sobre 5 y que además alfa está entre este rango de ángulos, es decir, 90 y 180, entonces lo que deseamos calcular son las demás razones trigonométricas, es decir, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, empezaremos por alguna identidad trigonométrica, pero que tenga relación con seno, o sea, que tenga seno, ¿no? Encontramos, y esa, la que tiene relación con seno, se llama cosecante. La cosecante de alfa había sido igual a 1 sobre seno de alfa, y eso ustedes ya conocen, ya saben, ¿no ven? Por lo tanto, vamos a utilizar esta. Y reemplazamos 1 aquí, en vez de seno de alfa, aquí está, ¿no? 3/5. 3/5. Haciendo extremos y medios, vamos a tener lo siguiente. Es una forma de trabajo, esta, ¿no? Se supone que este 1 está dividido entre 1, que no se escribe, se sobreentiende. Entonces, siendo que esto está dividido entre 1, podemos hacer extremos y medios, es decir, 1 multiplicado por 5, 5. Y 1 multiplicado por 3 nos va a dar 3, ¿no? Y tenemos 5 tercios. Bien. Si analizamos el intervalo donde está definido alfa, a ver, este intervalo, desde 90 hasta 180, el coseno en ese intervalo será negativo. ¿Está bien esto, lo que he escrito aquí, o es positivo? A ver, revisen. Otra vez. Sí, está bien. ¿Sí? Sí, está bien. Sí, está bien. Ya, está bien. Los demás vayan revisando el cuadrante. Revisaremos el cuadrante, ¿no? Entre 90 y 180, dice. Vamos a ver, entre 90 y 180. Entonces, vamos a nuestro gráfico. Ustedes pueden tener el gráfico ya. Entre 90 y 180, o sea, en esto. ¿No? En ese cuadrante, seno positivo, coseno negativo y tangente negativo. ¿Qué es lo que estábamos buscando? Coseno, ¿no? ¿Sí? Coseno negativo. A ver, revisaremos. Bien. Coseno. Entonces, el coseno había sido negativo, ¿no? Bien. Para poder encontrar el coseno, entonces buscamos una identidad trigonométrica que tenga relación con el coseno. Puede ser, él tiene que tener coseno, además tiene que tener el seno o la cosecante, porque ya hemos encontrado aquí la cosecante. ¿No ve? Entonces buscamos, y la que se relaciona es esta, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es igual a 1. Seguimos con Pitágoras, ¿no? Bien, y lo único que hacemos es reemplazar en vez de seno cuadrado de alfa, 3/5 al cuadrado, ¿no? 3/5 al cuadrado, aquí está, ¿no? Igual a 1. Coseno cuadrado de alfa más 3 al cuadrado, 9. 5 por 5, 25. Y esto es igual a 1, ¿no? Sigamos. Coseno cuadrado de alfa es igual a
Este término que está sumando ahora pasa aquí a restar, ¿no? Y vamos a tener como un denominador 25. 25 entre 1 a 25 por 1 me va a salir 25. Menos 25 entre 25, 1. 1 por 9, 9. Entonces 25 menos 9 me va a dar, ¿no? Si a 25 le quito 9 me va a dar 16. Entonces tengo acá 16 sobre 25. Bien, si nosotros trasladamos este cuadrado a este lado, va a tener que ser raíz, pero raíz más menos, ¿no? ¿Con cuál signo? Entonces hemos dicho que haciendo el estudio en el, ¿cómo se llama? En el plano cartesiano y los cuadrantes, que el coseno es negativo. Por eso este coseno aquí abajo es negativo. Bien. Tenemos la secante, que va a ser igual a 1 sobre coseno de alfa, ¿no? Como tienen acá 1 sobre coseno de alfa, reemplazamos en vez de coseno, hemos encontrado menos 4 puntos. Perfecto. Y el 1 se mantiene. Entonces aquí podemos hacer extremos y medios, como hemos visto. Entonces aquí podemos hacer extremos y medios. 3 por 5 dividido entre 5 por 20, ¿no? Es una forma. U otra forma también es que ya que aquí hay un denominador 5 y aquí hay otro denominador 5, puedo simplificar, ¿no? También, ¿no? Y me quedaría solamente 3/4 con signo negativo, ¿no? Bien. Y finalmente tenemos la cotangente de alfa. La cotangente de alfa es igual a 1 sobre tangente, ¿no? Y lo único que hacemos es reemplazar. Hemos dicho que la tangente, acá, en vez de la tangente, que es menos 3/4, que se copia acá abajo y va a ser 1 sobre eso, haciendo extremos y medios, nos va a dar 4/3. Negativo, obviamente. Bien, tenemos ejemplo con suma y diferencia de ángulos, ¿no? Si les piden calcular seno de 15 grados, no pongan pues al lado, agarren la calculadora, introduzco 15 y hasta no. Siempre es bueno escribir y describir un determinado ejercicio, en este caso 15 grados, de otra forma, ¿no? Lo que hablábamos en un principio. Por ejemplo, en vez de 15 grados, yo puedo escribir como 45 menos 30, ¿no? 45 menos 30 es 15, sí. ¿Qué otra forma habría de poder escribir 15? Aparte de 45 menos 30. Si hablamos de los ángulos más conocidos, como ser el 0, el 30, el 45, el 60, el 90, ¿no? En la tablita a la que les he mostrado. 60 menos 45. 60 con 45, ¿no? 60 con 45, que ya ha mencionado su compañero, pero esta vez son 45 con 30, y aplicando las identidades trigonométricas en cuanto a la suma y diferencia de ángulos, dice que la suma o resta de dos ángulos, dice, ¿no? Aquí esto nos va a ayudar a seno del primer ángulo por coseno del segundo ángulo. Ah, ya, está bien. Menos coseno del primer ángulo por seno del segundo ángulo, que en este caso es 30, ¿no? Y hacemos operaciones matemáticas una vez que nosotros hayamos identificado el valor de cada uno de estos dos ángulos. Por ejemplo, seno de 45 grados había sido raíz de 2 entre 2. ¿De dónde sale eso? Otra vez, seno de 45, raíz de 2 sobre 2. A ver, revisaremos. Seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Ya, aquí. Seno de 45, que está seno de 45, raíz de 2 sobre 2.
¿no? Entonces no hay que estar calculando, sino ya tenemos definido esa tablita de memoria. ¿Dónde estábamos? Ya, entonces, así funciona. ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Ok. Seno de 45 era raíz de 2 sobre 2. Ya, multiplicado. Coseno de 30, si revisan la tablita, raíz de 3 sobre 2. Este símbolo se sigue, ¿dónde está? Este símbolo se sigue manteniendo. Bien, coseno de 45 grados por seno de 30 grados, ¿no? Y si vamos a ir resolviendo, este signo se mantiene aquí, este se mantiene a este lado y este es 1. Por otra parte, si nosotros operamos todo esto, entonces hacemos un cálculo, nos va a salir que factorizamos raíz de 2, ¿sí? De la derecha y de la izquierda. ¿Qué más podemos hacer? Factorizar eso, nos va a quedar raíz de 3 menos 1. Nos queda raíz de 3 menos 1. En la parte de abajo, si tenemos un primer término 2 por 2, 4, un segundo 4, entonces el denominador se va a quedar en 4, ¿no? Porque este denominador, si se fijan, no está afectando a la raíz. ¿Lo ve? Bien. Ok, entonces, ¿qué más tenemos? El segundo ejercicio, coseno de 15 grados. Coseno de 15 de la misma forma. Podemos escribir como 45 menos 30, nos sale 15. Y escribimos su equivalente. Coseno del primero por coseno del segundo. Más seno del primero por seno del segundo, ¿no? Y haciendo los mismos cálculos que hemos trabajado en la parte de... Ahí, en la parte de arriba. ¿Qué hora has llegado? A ratos, a las 2. Puta, te estoy esperando un poco. ¿Sí? Pucha, le he dicho, esperarle nomás, me ha dicho, pero... Están hablando Mi ahí. papá. Claro, pero mucho. Y habían habido varios estudiantes que quieren ingresar a la clase. No me he fijado. Ya están ingresando. Ya, listo. Continuando entonces, coseno de 15, coseno de 45 menos 30. Y vamos nosotros escribiendo su equivalencia, ¿no? Y hemos dicho cuánto vale esto, que es bastante similar al otro ejercicio de arriba, pero no es igual. Acá nos sale con signo negativo y aquí nos sale con signo positivo, ¿no? Seguimos con el practicando 7. Esto tienen que hacer en su cuadernito, ¿ya? O en sus hojas. Coseno de 15. Entonces, vamos a tener tangente de 15. Ya, hay que arreglar esto, ¿ya? Se me ha desconfigurado esto. Ya, este llegaría a ser tangente de 15, por si acaso, ¿ya? La tangente de 15, entonces lo resuelven, tal cual hemos resuelto nosotros en el ejercicio aquí, ¿no? Tendrán que buscar, va a ser tangente de 15, va a ser igual a seno sobre coseno, pero, ¿cómo se llama? Ustedes tendrán que hablar con los ángulos que corresponden, ¿no? Bien, pasaremos al doble del ángulo. El doble del ángulo, entonces van a tener diferentes fórmulas. No hemos visto de forma gráfica cuánto es el doble del ángulo. Si sumados dos ángulos, entonces espero que sean los ángulos del mismo tamaño, ¿no? Bien, para empezar, había esta fórmula que era seno de un primer ángulo más un segundo ángulo, y teníamos esta identidad trigonométrica que nos va a servir para poder trabajar con el doble del ángulo. Si fijan acá, seno del doble de alfa es igual a 2 por seno de alfa por coseno de alfa. No es que este 2 salga afuera y ya está, no. Sino debemos tener en cuenta clara la identidad trigonométrica. ¿Qué más? En cuanto a la tangente, de la misma forma, para el seno, para el coseno, si se fijan aquí está para cada uno de ellos. Tenemos para el seno, tenemos para el coseno,
tenemos para la tangente, luego tenemos para esas tres, ¿no? Seno, coseno y tangente. Entonces, estas fórmulas las vamos a utilizar para el ángulo doble. El ángulo doble, ¿a qué se refiere? Este ángulo doble se refiere a que nosotros podemos escribir, si se fijan acá, un ángulo, un determinado ángulo, dividirlo o multiplicarlo por 2. Por ejemplo, si estuviéramos aquí con 60, seno de 60, y en la calculadora meto me va a salir un número largo que no entiendo nada. Entonces, prefiero escribirlo como 2 por 30, que va a ser igual a 60, ¿no ven? 2 por 30. Entonces, si ya tiene esta forma, entonces, pues, se puede calcular de acuerdo a las identidades trigonométricas, ¿no? Las identidades trigonométricas, ¿qué nos dice? Nos dice el doble del seno del ángulo multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces acá tenemos 2, que va a ser 2. Seno de 30, revisen su tablita, les va a salir un medio, ¿sale? Un medio, ¿está bien? Seno de 30, aquí está seno de 30. Sí, sí, sale. Bien, Sí. gracias, sale en la tablita debe estar, ¿no? Coseno de 30 saldrá raíz de 3 sobre 2. Sí, sale. También se verifica. Sí. Entonces, operamos, ¿no? Operamos en la 2 por 2, me va a dar 4, simplifico con 2, me va a quedar, a ver si este 2 con este 2 se va. Solamente me quedaría en raíz de 3 sobre 2, ¿no? Que equivale a 0.8666 y ese es el seno de 60 grados. Y de la misma forma, trabajamos con el siguiente ejercicio que dice coseno de 2 por 30. Coseno de 2 por 30, lo vamos a desglosar. Desglosando vamos a tener, a ver, coseno cuadrado de 30 menos seno cuadrado de 30. ¿Ya? Fíjense ustedes el ángulo doble, ¿no? Las fórmulas. ¿Dónde está esa fórmula? Aquí está. Coseno de 30. ¿No ven? Veremos acá. Dice, coseno de 2 por 30 dice que es igual a coseno cuadrado menos seno cuadrado. Coseno cuadrado menos seno cuadrado. Aquí está. Fíjense, coseno de 2 por alfa, ¿no ve? El doble es igual a coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Entonces aquí está, ¿no? Coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Operando vamos a tener coseno cuadrado de 30. El cuadrado lo podemos sacar aquí y solamente el coseno de 30. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Verifiquen en su tablita. Sí, está bien. Está bien. Menos seno de 30 al cuadrado. El seno de 30 es un medio, ¿no? Un medio al cuadrado. Y vamos resolviendo. Por ejemplo, esta raíz de 3 con cuadrado acá, este cuadrado con esta raíz se va y nos queda solamente 3. De la misma forma, en la parte de abajo, 2 al cuadrado será 4, entonces aquí 4, ¿no? 4 para cada uno de los términos. En este caso tenemos 2, 3 cuartos y 1 cuarto. ¿Por qué 1 cuarto? 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. Entonces, 1 cuarto. Y esto va a ser igual a los términos de arriba se operan. Y si son iguales los términos de abajo, no es necesario sacar como un denominador, sino simplemente se suman los de arriba, ¿no? 3 menos 1 me va a dar 2. 2 cuartos. Simplificando esto me va a dar 1 sobre un medio, ¿no? La mitad de este y la mitad de este otro. Y eso, un medio es igual a 0.5, que equivale a decir que es el coseno de 60 grados. Bien,
hablamos de la tangente de 2 por 30 grados. Tangente de 2 por 30. De la misma forma reemplazamos 2 por tangente de 30, es decir, de esto, dividido entre 1 menos tangente cuadrado de 30. Entonces, ya que hemos trabajado con la primera identidad trigonométrica, aquí, ¿no? Identidad trigonométrica aplicando el doble del ángulo, entonces vamos operando. Y para ello vamos a necesitar saber cuánto vale tangente de 30. Tangente de 30, según la tablita, dice que es igual a Raíz de 3 sobre 3. raíz de 3 sobre 3. Entonces acá tenemos 2. En vez de esto, raíz de 3 sobre 3, ¿no? Eso está definido en las tablitas. Y en la parte de abajo, si tenemos 1 menos tangente cuadrado de 30, dice que va a ser igual a 1 menos raíz de 3 sobre 3. ¿Por qué raíz de 3 sobre 3? ¿Por qué? Porque la tangente de 30, según la tablita, es eso. Este cuadrado va a salir aquí arriba. ¿No ven? No se está aplicando todavía. Entonces ya aquí para el siguiente término se aplica. La raíz de 3 elevado al cuadrado, este cuadrado con esta raíz se va y me queda 3. Y en la parte de abajo, 3 por 3 me queda 9. ¿No? Entonces, teniendo esto, vamos a continuar con el ejercicio. Simplificando 3, 9, que sería 1/3, ¿no? 1/3. Por lo tanto, acá tenemos 1/3. ¿Dónde está mi puntero? Aquí está. 1 menos 1/3. 1 menos 1/3. Y en la parte de arriba, 2 raíz de 3 sobre 3. Bien. Continuando, 2 por raíz de 3 sobre 3. Entre, sacamos el común denominador de esto. Me va a dar 3. Entre 1, 3. 3 entre 3 a 1 por 1, 1. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ir obteniendo 2/3. Para ello, para ello se hace extremos y medios. Este con este y 3 por 2, 6. O en su defecto, simplemente simplificamos el 3, porque es el denominador de este y 3 es el denominador de este otro. ¿Verdad? Entonces se reduce a 2 por raíz de 3 sobre 2. Y esto se sigue reduciendo. Este 2 con este 2 se va. Y simplemente nos va a quedar raíz de 3, ¿no? Para la tangente de 60 grados, imagínense, ¿no? Bien. Ahora sí, practicando. Ya, vamos trabajando con el practicando, que tienen 3 ejercicios. Seno de 120, coseno de 120 y tangente de 120. Bien, en el primer ejemplo, seno de 120. Seno de 120 se puede escribir como cuánto por cuánto. A ver, vamos a escribir aquí. Ya. 2 por 60. Entonces, esto se puede escribir como seno de, ya. O sin o seno, como usted si es en inglés, sin y sin. Bien, entonces si nosotros tenemos esto, nos dan esto. Entonces, para aplicar el doble del ángulo, lo que tenemos que hacer es escribir de otra forma, ¿no? 2 por 60 me daría 120. Entonces es indiferente manejar 120 o 2 por 60. Si fuera 2 por 60, entonces aplica este tipo de fórmula que es igual al doble del ángulo, ¿no ve? El doble del ángulo. Entonces, simplemente reemplazamos, pues, 2 por seno de 30 por coseno de 60. Y
Vamos a tener acá 2, seno de 60. ¿Cuánto será? Seno de 60. Está Raíz de bien, 3 sobre raíz 2. de 3 sobre 2. Bien, raíz de 3 sobre 2. Entonces está verificado. ¿Y coseno de 60? 1/2. 1/2. También está verificado. Entonces vamos a operar 2 por raíz de 3 y 2 por 2, 4. Este 2 con este 2 se va y me queda raíz de 3 sobre 2. ¿No? Bien, la siguiente, tangente de 120. Tangente de 120 de la misma forma, ¿no? Puedo ponerlo como tangente de 2 por tangente de 2 por 60. Así vamos a poner, 60 grados. Vamos a decir que esta es lo que nosotros estamos buscando. Ya. Tangente de 2 por 60 es lo mismo que escribir 120, ¿no ven? Cualquiera es válido, ¿no? Entonces, si está escrito de esta manera, ahí aquí me faltan paréntesis, por si acaso. Paréntesis, paréntesis. Siempre es bueno aclarar, ¿ya? Entonces, es igual a 2 por la tangente de 60. Aquí está, ¿no? 1 menos la tangente de 60. Y en la parte de arriba reemplazamos, en vez de tangente de 60, le vamos a poner raíz de 3. Debe ser, ¿no? Tangente de 60. ¿Cuánto será tangente de 60? Está bien. Está bien, raíz de 3. Entonces se Sí. mantiene 2 aquí por raíz de 3, que es tangente de 60. Dividido entre 1 menos aquí. Si tangente de 60 es 3, entonces vamos a tener acá. Operando y simplificando las operaciones acá, 2 raíz de 3, 2 raíz de 3 se mantiene. Esta raíz con esta raíz se va a ir, me va a quedar 3. Y finalmente voy a tener 1 menos 3 menos 2, ¿no? 2 con 2 se simplifica, se va y me queda menos raíz de 3. Bien. Y para terminar tenemos acá el coseno de 120, que va a seguir el mismo, ¿no? Lo mismo. Igual va a ser 2 por 60 y vamos a ir trabajando con 60 grados. Simplemente buscar cuánto vale coseno de 60. Hemos dicho que coseno de 60 vale 1/2, ¿no ve? Entonces aquí también coseno de 60 vale 1/2 elevado al cuadrado menos raíz de 3 sobre 2, que es el valor de seno de 60, ¿no? Que también está elevado al cuadrado. Y vamos a ir trabajando con los términos. Este que me queda 1 al cuadrado, este me queda 4, menos raíz de 3 al cuadrado, me va a dar raíz con raíz se va y me queda 3. Y finalmente se opera, ¿no? Se va operando y vamos a llegar a 1/4 menos 1/3. Esto, los numeradores se operan, me va a quedar menos 2/4 y finalmente menos 1/2, ¿no? Bien, entonces es cuestión de que ustedes puedan hacer los cálculos sencillos. Estimo que ya me han seguido y han logrado hacer para que estén, esto cerraré, para que no se acumulen, ¿no? Bien, hasta aquí tendríamos una primera parte antes de pasar a la siguiente. Entonces, vamos a pasar